Los retos y las dificultades no esperan a que estés listo. Así que, ¿cómo te estás preparando? Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué onda, queridos amigos, queridos preguntones? Bienvenidos a este episodio nuevo de la cuarta, quinta, ya no sé qué temporada vamos. Pero ya 2 años de preguntas. Y lo habrán notado porque ya cambiamos de intro. Está bien chingón, mendigo intro poderoso. En el intro, si le ponen pausa en algún momento, van a poder ver los 210 episodios que había hasta ese momento. Y literalmente podrían ahí decir, mira, en este episodio se mamaron, en este estuvo bien chido, acá pasó esto, entonces... Ese no lo he visto acá. Sí, muy muy bueno, pero bueno, vamos presentándonos rápidamente. Aquí está el buen Paz, David, conocido también. Su amigo Alan, chicos, bienvenidos. Y por este lado está pues el buen Manny. Chicos, Y acá está el malo, Manny. acá está el malo, buen Manny. Déjame pongo así en modo emo así. Como el Spider-Man de la 3, las viejitas. Soy malo. Soy emo. Chicos, todos hemos enfrentado retos, dificultades, pérdidas, cambios, decisiones difíciles, metas que parecían inalcanzables y aunque no podíamos controlar siempre la situación o las cosas que aparecían enfrente de nosotros, sí que podíamos decidir, o a veces sí lo hicimos, cómo nos íbamos a enfrentar a esos retos y dificultades o cómo nos iban a encontrar esas cosas, pues retos básicamente que venían. Y dice por ahí una historia, ¿no? De que hubo una vez, dice un libro, pues en este caso, de que cómo te preparas para la guerra, ¿no? O sea, cómo lo hice un buen Sun Tzu de cómo prepararse para la guerra. Nos da varios consejos de cómo prepararnos para la guerra. No me voy a poner a resumir el libro, es un libro súper chiquito que lo pueden leer en 5 minutos. ¿Neta? Sí, Está chiquito. está súper chiquito el libro. Pues a fin de cuentas, libros de allá de aquellos entonces donde el papel estaba muy caro. Entonces, pero sí. Pero bueno, una historia nos dice que hubo una vez un reino, ¿no? Y este reino, pues era un reino al que le declaran la guerra a un imperio superpoderoso. Y venía con la intención de acabar absolutamente con toda la civilización. Y este reino pues era parte de una confederación de reinos. Todavía no era una gran nación, una gran sociedad, pero era una confederación. Entonces llegan y les dicen, o se rinden o vamos a venir a destruirlos. Total, que era un reino como de, por decir algo, no recuerdo los números, pero era un reino en el que mandó como 20,000, 30,000 soldados. Y los que les estaban contestando o a los que les habían declarado la guerra solamente tenían 300 soldados. O sea, ¿aclimatan? O sea, ¿qué onda? Y pues les dijeron, ¿sabes qué? Pues los vamos a destruir porque esto es Persia, o no me acuerdo cómo era el imperio, ¿no? Y el otro le respondió, sí, pues esto es Esparta. This is Sparta. Y la historia, pues está por demás. Los detuvieron 3 días, creo, si no corríjanme por favor, pero los detuvieron 3 días en un paso. ¿Por qué? Porque tuvieron esta preparación. Entonces prepararse no es de débiles. Hay quienes entienden que el golpe, pues que el éxito no es así como que de golpe, no es como que de la noche a la mañana me levanté y dije, ya soy bien exitoso. Sino que durante todo ese tiempo me estuve preparando a los retos, a las dificultades que iban a venir. Y lo mismo el imperio de Esparta. Ellos eran la primera puerta para que entraran los persas y conquistaran todo lo que era la región de Grecia, de todas las diferentes ciudades-estado que estaban confederadas. Y dijeron, si los enfrentamos en campo abierto, no lo vamos a armar, no lo vamos a lograr. Así que vamos a enfrentarlos en algún lugar en donde nos beneficie. Y los enfrentaron en un desfiladero. Y lograron muy pocas personas, que obviamente la historia nos dice que eran 300, pero no eran 300 como tal. Pero muy pocos lograron enfrentarse a un imperio super guau porque lograron saber cómo prepararse en ese sentido
y cómo poder aprovechar las dificultades y volverlas una fortaleza. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿cómo se preparan para los retos? Ok. Entonces, bueno, antes de pasar en tema, chicos, ¿cuál es su preparación ante una dificultad, ante algo nuevo que va a venir? O sea, no sé, tienen que hablar en público. Ya en episodios anteriores hablamos de cómo hablar en público. Tienen que decirle a alguien que les gusta. ¿Cómo se preparan en ese sentido? Pues bueno, yo creo que uno de los puntos principales pues es informarse. Primero que nada, o sea, ¿qué tipo de reto es el que vas a afrontar? Y pues buscar tener la más información que pueda. Creo que incluso uno de los primeros capítulos que dice el arte de la guerra era que debes de conocer el terreno. Debes de conocer el terreno. Entonces, informarte bien para conocer en qué consiste este reto, ¿no? Informarte lo más que puedas te va a dar mucha certeza para cuando lo tengas que afrontar. Yo con eso creo que es la parte que empezaría, así como también pues trabajar en la parte de uno, ¿no? Para estar preparado ante la frustración, ante el enojo, ante el miedo, y poder reconocer todas tus emociones para saber que ante lo que te espera, que es algo desconocido, muchas veces es nerviosismo y miedo las primeras emociones que tienes, cómo poder conseguir esa templanza para estar motivado. Por ahí empezaría yo, creo. Ok, poniendo los ejemplos que decías ahorita, para hablar en público, prepararte, pues normalmente es hacer tu script, tu guión de qué es lo que vas a decir, qué son los temas importantes que quieres transmitirle al público, y vas pensando las mejores historias, las mejores reflexiones o los mejores datos que puedan ayudar a conectar con la gente que te va a escuchar. Entonces esto sería fundamental, y obviamente practicar en el espejo para ver cómo lo haces, o grabarte en video y así ir viendo constantemente para que mejores. Esto no me gusta, estos ademanes que estoy haciendo los puedo mejorar, o me muevo mucho y no me quiero mover tanto, siento que se ve muy nervioso mi cuerpo, o siento que mi voz no es la mejor para la plática siento que aquí puedo dar un tono de reflexión. Entonces pues ya vas a estar practicando y viendo todos los ámbitos posibles a mejorar para que puedas dar el mejor en este sentido. Y el otro ejemplo que dabas para decirle a alguien que te gusta, pues como decía Alan ahorita también, pues tienes que tantear el terreno, tienes que ver la información de pues qué le gusta a la otra persona, ver si puede ser un candidato. Pero ya al final en esto de gustarle a alguien, pues creo que es tener cierta cantidad de eventos, dirían los eventos canónicos, dirían los videojuegos de cheater, la mayor cantidad de eventos para subir tu nivel o bajar de afecto. Bien de videojuegos. No te creas, pero pues tienes que salir varias veces y darte cuenta si realmente le gustas a la otra persona. Y ya si te das cuenta que sí, pues te avientas a intentarlo. Puede que incluso tú creías que le gustaras y falles, o luego te das cuenta que no le gustas y pues ya ni para qué te avientas, ¿verdad? Y yo creo que en parte también de esta parte de la preparación es como revisar el inventario de los recursos que tienes. O sea, saber con qué capacidades cuentas, qué habilidades, qué vas a necesitar realmente y si tienes lo suficiente para hacerlo. Si no, buscar la manera de empezar a conseguirlos. Sí, con el Resident Evil tienes tu maletín de inventario. Sí. Fíjense, precisamente sobre todos esos puntos que ustedes mencionaron vamos a hablar en el episodio. Realmente son algunos pasos así como Sun Tzu, y perdónenme si lo menciono mal, pero Sun Tzu. Pero por ejemplo él nos da ciertos puntos que ahorita voy a mencionar acerca de cómo es el arte de la guerra, ¿no? Pero más o menos lo mismo se aplica en el arte de cómo prepararnos ante los retos. Así que vas a decir en el arte de amarte de Napa. Cuando hables con ella, dile: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mi amor puede revivir por ti tantas veces como Krillin. Las dificultades las debes de matar como Yamcha. Sin duda, de un golpe. Muy buenos consejos, sabios consejos de Napa. Sun Tzu nos dice. Sí, ya la chingada. No te creas, prosiguiendo con el tema. Sun Tzu nos dice el primer punto: evita la guerra. Ok.
Obviamente, la guerra es como último recurso, pero en este caso estamos hablando de cuando llega un reto inesperado. O sea, muchas veces podemos decir, bueno, voy a evitar hasta cierto punto, pero yo lo vería como ya aplicado en la vida diaria, como algo de poco pensamiento mediocre, de decir, voy a evitar los retos y las dificultades, porque nunca vamos a avanzar. Y por ejemplo, en el caso de lo que decía ahorita de Paz, de, ok, para una cita, ¿no? Para poder declarármele, muchas veces cometemos ciertos errores. Hay ciertos libros que nos hablan de esto. Y de los errores más comunes es que no tenemos la confianza en nosotros mismos. O sea, a veces nos volvemos personas tan inseguras que aunque hayamos hecho muchos puntos, los perdemos en 30 segundos. Es como el buró de crédito, ¿no? Tenemos un crédito súper guau, pero de repente lo perdemos y ya tenemos crédito negativo. Oye, a un Harry Potter le dan 200 puntos de chingazo por el poder de la amistad. Ándale, por el poder del guión. Ajá. Y en este caso, el punto ahora sí importante de lo que dice Sun Tzu es: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. En el caso de las citas es: me conozco a mí mismo, ya sé los puntos que hice, ya sé más o menos cómo está el terreno, ya tanteé un poco las dificultades y voy a fortalecerme mentalmente para poder pues lanzarme, ¿no? Y conozco a mi enemigo, o sea, conozco a la chico que me gusta y demás. Pensé que el enemigo era el otro chavo que quería con la chava. No, o sea, vas a conocer en este caso a la persona al reto que te estás enfrentando. ¿Cómo se aplica en el caso a 5 leyes para poder enfrentar los retos? Dice la ley número 1. Rudy. Bueno, ya creo que gente que nos escucha ya no sabe quién es Rudy. No saben quién es Rudy. Pero bueno, punto número 1. Fortalece tu mente antes de la tormenta. Y nos dice básicamente: la mente es como un músculo. Si no la entrenas, esta se va debilitando. Por lo tanto, tenemos que prepararnos mentalmente para evitar el dolor. Tenemos que prepararnos mentalmente no para evitar el dolor, sino para cuando llegue saber cómo enfocarnos y cómo hacer esa resistencia que va a desmoronar las barreras. Entonces, al respecto de esto, tenemos, por ejemplo, alguien que recibe una mala noticia, como que le acaban de decir: oye, tienes una enfermedad grave, te voy a despedir. Que llegan y te dicen: ok, are you fired? Que te dicen de que eres una persona muy chida y te van a llamar a la playa, que eres fuego. Eres fuego, sol de la playa. Sol de la playa. Soy caliente. No es por eso. Pero en eso no, o sea, y la diferencia entre colapsar emocionalmente en ese momento o mantener la calma está en el entrenamiento previo que tuviste. Lo mismo al momento de enfrentar retos como lanzarte a decirle a alguien que te gusta o buscar un nuevo trabajo y demás. ¿Qué piensan al respecto de esto? Se me hace algo muy interesante esto que dices. Estaba viendo un video donde explicaban científicamente una parte del cerebro, que es precisamente esto. Decían: porque hay personas que tienen tanta fuerza de voluntad para seguir sus sueños, para hacer lo que quieren hacer, y porque hay personas que no. Y ellos decían que es que tienen una parte del cerebro más grande que es para esto. Pero sin embargo decían exactamente lo que tú acabas de decir, que esta parte se puede entrenar como los músculos y puedes hacer que vaya creciendo poniéndote en retos. Entonces siento que es fundamental que las personas vayamos creciendo, que vayamos entrenando todo este tipo de cosas, porque como decía el buen Jim Rohn, la vida siempre va a ser lo mismo, siempre va a haber invierno, primavera, otoño y verano, lo que quiere decir que van a haber días bonitos, fáciles, y van a haber días muy fuertes donde va a haber poca comida o va a estar la situación más dura. Entonces tenemos que estar preparados y no podemos cambiar al mundo o al clima, por así decirlo, pero sí podemos cambiarnos a nosotros. Entonces, si vamos entrenando toda esa parte mental, digamos que primero somos una persona nivel 1, iniciando en el RPG, en el videojuego de la vida, en este caso. Y pues al principio solo podemos pelear con los porings si fuera el roba, o con los monstruos más débiles que suelen ser slimes en los videojuegos de rol. Ya va a salir como dato cultural, ya va a salir el roba, ahora sí el servidor oficial latinoamericano. Original. Y va a salir un Elden Ring de multijugador, ¿no? Sí, algo también. Así en equipos de 3, creo. Órale. Y pues si te llega un problema a nivel 1, nomás puedes con los de nivel 1.
y luego subes a nivel 2 y te llegan los problemas nivel 1 y papita, te los echas como si nada, llegan los de nivel 2 y te das un tiro con los de nivel 2. Y ya llega un momento en que, pues si eres una persona que tiene su nivel de resiliencia al nivel 10, llega un problema que para otras personas puede ser muy grave, no sé, una enfermedad como las que acabas de decir, de estas que suenan casi de vida o muerte, o un problema económico que ya no vas a tener fuente de ingresos, o varios de este tipo de cosas. Tu resiliencia ya es tan grande que dices, ok, ya lo he superado antes, pues lo puedo volver a hacer, o ya me pasó esto antes y fue mucho más difícil que el problema que tengo ahorita. Entonces, de hecho, pues el caso a lo mejor analógico que podría poner de mi vida, me acuerdo que cuando fui a Matacanes nos ponían a brincar de varios metros de altura. Primero brincábamos de 2 metros hacia el agua, en el río, y luego después nos hicieron brincar de 4 metros. Y luego después, ya más adelante, hubo un salto que ya pues podías elegir si brincabas o no, de 10 metros. Y ya muchos decían, los valientes, vénganse por acá. Y tú decías, a esto vine. Y el instructor todo gacho, y los culos pueden irse por el otro lado. Y pues ya te aventabas el salto de 10 metros. Y después de ese salto, pues te tocaban saltos de 6, de 8, de 7, de 5. Y como que algo en tu mente cambia y decías, pues si ya hice esto, ya brinqué 10, ni modo que me dé miedo aventarme esto. Y te aventabas como si nada. Entonces, más o menos creo que así va funcionando el cerebro cuando lo vas ejercitando en la resiliencia. De hecho, sí, Alan. Se me olvidó la pregunta. No te creas. Pues es parte como lo que te decía ahorita. O sea, como que tomar en cuenta qué tipo de emociones o qué tipo de situaciones te vas a encontrar y saber cómo vas a reaccionar ante ello, ¿no? Como que de la parte que ya decías de conocerte a ti mismo, pues preparar esa parte de que si sé que a mí me va a causar conflicto, no sé, el estar cortos de tiempo me causa mucho estrés o así por el estilo, ok, busco cómo a lo mejor poder trabajar mejor mis tiempos o aprender qué es lo que tengo que mejorar en esa parte intelectual, ¿no? De la cabeza, para evitar esos riesgos que me vayan a causar conflictos o problemas a cierto modo de cómo voy a reaccionar ante ello. Aunque esas partes blanditas, trabajarlas y... Aquí les pongo un ejemplo real, por ejemplo, Ajá. Aquí les pongo un ejemplo de una persona que logró una gran resiliencia, precisamente preparándose previamente, fortaleciendo su mente y demás. Normalmente, si alguno de nosotros o alguno de los que nos escucha, nos ve, fuera a prisión, yo creo que nos Moronaríamos. Eso, mero. Tronaríamos. Tengo que prepararme mentalmente para poder decir la palabra. Pero sí, o sea, nos haríamos añicos completamente en el sentido de, oye, estás libre y en este momento pasas a estar preso. Incluso muchas personas yo creo que dirían así como que esta prisión, siento que me... ¿Cómo se llama? Siento que me apresiona demasiado, siento que me asfixia, siento que me está destruyendo y... Soy claustrofóbico. Ajá, o sea, siento que muchas personas perderían completamente la razón en ese tiempo. Ahora imagínense estar 27 años preso. Y eso le pasó precisamente a Nelson Mandela. Él muy probablemente pudo haber sucumbido ante el resentimiento, ante el odio, ante... Estoy encerrado, ante... ¿Qué hago aquí? ¿Cómo voy a aprovechar mi tiempo? Pero al contrario de muchas personas, él decidió volver ese momento en una fortaleza. Entonces decidió utilizar ese tiempo para mantener la calma, para entrenar su mente, para estudiar, para no colapsar mentalmente a través de la reflexión, de la lectura, de la meditación. Se fue reconciliando con la situación que le estaba pasando y al mismo tiempo estuvo pensando durante todos esos 27 años cómo poder cambiar a su país. Y al final lo logró, o sea, al final logró con esa resistencia pacífica. Entonces, pues sí, la mente es un músculo que vamos ejercitando y que vamos haciendo. ¿Qué consejos qué consejos les han servido a ustedes para decir, ok, así yo he fortalecido mi mente? Fíjate que creo que es mucho esto de la regla de los 5 segundos, la puedes aplicar en muchas cosas. Por ejemplo, si estás
una de las cosas que mucha gente batallamos al inicio es para hacer ejercicio. O sea, cuando no hay el hábito, es así como, ay, no, es que me da flojera, o ay, no, es que... Porque hasta cierto punto el cerebro te dice, es que me duele, o sea, le duele al cuerpo, le da flojera, me va a quitar energía, es incómodo, no es tan agradable. Ya después como que te guste ese dolorcito rico del ejercicio, o como que recodificas tu cerebro para que sea más chido. Pero al inicio yo creo que la idea es, voy a entrenar 1 minuto. Las lagartijas que alcance a hacer en 1 minuto o en 30 segundos. Y ya, con eso. Y si puedo hacer más, pues hago más. Pero la regla es así como, mínimo voy a hacer esto. Y luego ya le vas aumentando. Ah, ya no son 30, ahora va a ser 1 minuto. Ah, ahora es 1 minuto y medio de ejercicio. O 2 minutos. Y como que poco a poco tu mismo cerebro dice así de que te vas acostumbrando. Y creo que aplica así en todo. O sea, a lo mejor estás haciendo un trabajo nuevo. Pasaste de trabajar en ingeniería a trabajar en algo de marketing o ventas. Ah, pues... No es algo a lo que esté acostumbrado, pues voy a primero hacer 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y le vas aumentando y así. Entonces, en todo en la vida, pues creo que así nos vamos de paso a paso, de lo poco a lo mucho, hasta que llega un punto en que el cuerpo se acostumbra, la mente se acostumbra, y me atrevería a decir que el espíritu, el alma o el corazón, como según sea tu cultura, se acostumbra y va fortaleciéndose. Ok. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho hacer journaling. O sea, yo empecé como 1 minuto haciendo journaling, ¿no? Simplemente vaciando todas mis ideas que traía en ese momento para ya no traerlas cargando y que no me afectara en el TDA. Y tratar de irlo adaptando. O sea, al principio fue como, hoy sí le voy a hacer mucho diseño y muchas cosas y perder más tiempo en eso que aprovechando el tiempo. Ahora simplemente hago la portada, simplemente hago el dibujito en la portada y ya. O sea, en las cosas más importantes, y a veces que ya no tengo el tiempo, las otras secciones simplemente las hago a hacerlo rápido y se acabó. Para no perder tanto tiempo en cosas que no se necesitan. A fin de cuentas es una herramienta que se supone que es para optimizar tus tiempos y para liberarte un poco de las cosas que traen. Ahora ya me puedo tardar más tiempo. O sea, puedo durar haciendo 10 minutos el journaling, 15 minutos, 20 minutos, media hora, hasta 1 hora. Pero eso me sirve porque no me aviento 1 hora diaria, sino que en 1 hora a lo largo de la semana voy descargando, y conforme voy necesitando voy descargando mis ideas y ya no las traigo acá, ya no me andan haciendo tanto eco en la cabeza, y es una manera de prepararme ante los retos y las dificultades. Y otra manera que se me hace muy chida para prepararte es hacer constantemente cosas nuevas. No sé, ejemplos medio raros. Le tienes miedo al agua y pues te metes a clases de natación, o aunque no le tengas miedo y de repente te vas a montar a caballo porque es algo que nunca has hecho, o te vas a esquiar, o te vas a tocar con una banda de rock, algo que nunca habías hecho, aprendes un instrumento. Entonces estás constantemente haciendo cosas diferentes, cosas nuevas, y eso va metiéndole al cerebro esa adrenalina, porque muchas veces eso es lo que le tenemos miedo, a lo desconocido. Y cuando entramos en lo desconocido solemos poner un alto y solemos tener ese miedo. Entonces, cuando nos acostumbramos a estar haciendo cosas nuevas constantemente, llega un punto en el que ya de alguna manera no nos da tanto miedo lo desconocido, no nos daña. Y en el momento en que estamos haciendo un reto y llega un putazo desconocido, un problema así, algo así, pues sí, siempre va a haber un golpe que no venías venir, algo que salió mal por etcétera, el clima, el proveedor, el cliente, tu relación de pareja, le pasó algo a tu relación, no sé, lo que sea, puede que pase algo externo que no tenías contemplado. Le marcó el ex a la morrita que se le hace cantar. Le marcó el ex, sí. Cuando pasa algo que pues era imprevisto, estás acostumbrado a que pasen cosas nuevas, y entonces ya no reaccionas de la misma manera. Eso también te ayuda mucho. Sun Tzu dice en otro de sus puntos la adaptabilidad, precisamente, ser extremadamente sutil incluso ante los puntos previstos, siempre estar explorando nuevas cosas, siempre poder adaptarte al terreno. Y de eso va un poco el punto 2. El punto 2 nos dice como una de las leyes para poder superar los retos, o para poder prepararme los retos. Me dice, hay que desarrollar hábitos y probar hábitos nuevos que sostengan mi energía.
En este caso, por ejemplo, sería, a veces estamos muy dispersos en las cosas, a veces no quiero hacer cambios, a veces no quiero adaptarme a nuevas modalidades, a nuevas cosas, a nuevos retos, pero pues paso a lo que tengo, lo voy desorganizando, lo voy dejando, me voy haciendo malos hábitos y demás. Por ejemplo, en el caso del ejercicio, ya se me hizo el mal hábito de, pues ya mejor me quedo sentado viendo películas, comiendo mal, desvelándome, haciendo ese tipo de cosas. Pero cuando empiezo a probar cosas nuevas, hasta me empieza a gustar. O sea, empiezo a decir, ok, ya me gustó este ejercicio, ya me gustó ir a correr, ya está me bien gustó... chido ir a clases de baile. Está bien chido ir a clases de baile. Sí está. Sí, de hecho sí está. Entonces, desarrollar hábitos que sostengan nuestra energía. ¿Cómo adaptamos eso en la estrategia? ¿Cómo adaptamos eso en la vida diaria? Pues yo creo que son la parte de estos hábitos saludables, ¿no? Como ya bien decías, cosas que te vayan a servir para mantenerte más activo, más despierto, como por ejemplo lo que decías ya de correr o poder hacer la parte esta de la meditación, que es el tiempo para poder conectar con esas partes que estás viendo que a lo mejor no entiendes de dónde están todas estas emociones o estas reacciones que tenemos y poder analizar un poquito más de dónde vienen y cómo las podemos afrontar. Como ya decía Manny, por ejemplo, el gimnasio, ¿sí? Es algo que te mantiene con la energía alta, porque no solamente es el hecho de que está tu cuerpo en movimiento, sino de que te gusta cómo te estás sintiendo con ello, te levanta la autoestima, son cosas que también te levantan la energía, ¿no? Las actividades sociales, como el ir con los amigos, pasar un buen rato, tener con quien sacar todas las emociones, que algo que te permita tener esa sinergia, ¿no? Con la gente que muchas veces nos ayuda a mantenernos en un nivel de energía que más alto. Todo este tipo de hábitos creo que serían de esos que nos pueden mantener con una energía más alta, que más chido. Y yo diría que los hábitos fundamentales son, así como dicen, un hábito para la mente, un hábito para el cuerpo y un hábito para el alma o para el corazón. Por ejemplo, por eso es muy dicho que pues hace ejercicio, lee, medita, y agregaría otro todavía, un hábito para la creatividad, que pues normalmente viene siendo un arte. Y pues puede variar, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas, pero pues digo que normalmente es un arte porque nos propicia ser más creativos, ya sea la música, ya sea escribir, ya sea la fotografía, ya sea la arquitectura, la escultura, el cine, la actuación, el baile. Todo este tipo de cosas nos ayudan mucho a tener una imaginación más grande, que a final de cuentas, si tu cuerpo está bien, si tu mente está bien, si tu corazón está con tranquilidad, ¿no? O sea, no andas con estrés, ansiedad, depresión, etcétera, entonces vas a funcionar de la mejor manera. Y todavía si tienes la creatividad, pues se te van a ocurrir mejores ideas para solucionar los golpes que te vayan a venir. Exactamente. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de la vida real. Kobe Bryant, él entrenaba desde las 4 de la mañana. O sea, dicen que generalmente entrenaba desde las 4 de la mañana. Y no solo los días en los que les tocaba algún partido, en los que les tocaba jugar y demás. Todos los días su cuerpo, su mente estaban muy enfocados en preparar esos momentos de presión para cuando llegaran decir, bueno, pues los ejecuto ya como si nada. O sea, ya lo hice como si nada. Y sí es cierto mucho este sentido de desarrollar hábitos en diferentes aspectos. Ahí es donde entra tanto la necesidad de poder enfrentar cosas nuevas, porque de repente puedes decir, bueno, uno de mis hábitos es todos los días hacer lectura de X cosa, ¿no? Pero puede ser que eso no te esté haciendo bien, o puede ser que no te esté ayudando, porque bien puede decir, sí, me gusta todos los días leer, pero ¿qué leo? Pues me pongo a leer TV y novelas, me pongo a leer los libros estos que te regalaban de selecciones, cosas así que, si bien tiene contenido más o menos, pero no me está cultivando tanto. Entonces, al estar probando, al estar viendo, puedo encontrar eso con lo que hago clic y poder, pues, no sé, como que decir, ya hice clic con este hábito, ya me gustó y lo voy a mejorar. Parte de esto también influye mucho en cómo voy a lograr un hábito si todas las fuerzas dependen únicamente de mí. O sea, si únicamente es, sí, quieres dejar de estar gordito, pues vas a hacer ejercicio. Pero todas las fuerzas dependen únicamente de ti, ¿no? Entonces es como, me voy a levantar y mi cerebro a veces me va a autotraicionar y decir, ay, no, qué hueva. Mejor me echo un café con un pan. Sale más fácil que ir a hacer ejercicio.
Entonces ahí es donde entra también otra de las reglas de planificación estratégica, de saber todo esto. Y vendría a ser un poco el rodearme de un buen ejército. ¿Y cómo es rodearme de un buen ejército? Pues es el punto número 3, rodéate de personas que eleven tu nivel. Porque muy diferente es decirle a tener un grupo de amigos que me van a decir: no, carnal, está bien, tú sigue consumiendo Coca-Cola todos los días, échate los 3 litros de Coca-Cola y échate los 3 litros de Coca al día. El que con la voz anda. Échate 5 panes, no hay problema. Por 10 pesos. Obesos unidos jamás 20 serán la bolsa de vencidos. No sé, ese tipo de cosas, a rodearme de gente que me va a motivar para hacer ejercicio, que me va a motivar para ser un mejor líder, que me va a motivar para poder tener una mejor estrategia. Sí, pues de hecho por eso es tan recomendable ir a un gimnasio, o sea, porque es muy diferente entrenar solo que entrenar en un gimnasio. La persona que entrena solo es porque ya tiene mucha experiencia y ya tiene mucha resiliencia de enfrentar a los retos y tener el hábito. Y ir a un gimnasio te ayuda mucho porque te motiva a ver a todos los demás y todos están en sintonía y todos están en energía, y luego ya te haces amigos y no falta el que te dice: oye, paso por ti, o te dice: oye, ¿por qué no viniste ayer? No mames, y quién sabe qué. Entonces esos mismos ejércitos te empiezan a unificar para poder superar ese hábito que necesitas para los retos en común. Y pasa en todo, ¿no? También estás en tu grupo de amigos que bailan y pues sí te van a hablar: oye, pues ayer no tuve pareja de baile porque no viniste, o faltaron, bueno, en los de baile latino es normalmente que dicen: faltaron hombres para todas las mujeres que vinieron, y pues muchas se quedaron sin poder bailar bien, o al revés, faltaron mujeres y ven a la siguiente clase. Entonces te empiezan a jalar a lo bueno, y eso es algo muy muy chido. Por eso está esa frase tan dicha de: eres el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Y está el otro meme que dice: si tú tienes 5 amigos, que son pendejos. tú eres el sexto pendejo. Pero si tú tienes 5 amigos que son inteligentes, tú seguirás siendo el único pendejo, pero tendrás 5 amigos. Pues mira, es buscar aguacate. Es buscar comunidades, justamente. En base a lo que con base en lo que vas a enfrentar, pues buscas primero qué es lo que vas a desarrollar, ¿no? Y en siguiente, pues rodearte de las personas que ya lo saben hacer y que te puedan acompañar, como ya decíamos, y pues que tengan mucho más experiencia incluso que tú, para que te puedan dar los consejos correctos en cómo vayas a crecer. Que ahí es donde entramos a la parte de los mentores, donde entramos a la parte de la gente, por ejemplo, un instructor del gimnasio. Digo, tanto es los amigos que ya están ahí con experiencia, como el buscar a alguien que esté especializado y te pueda ayudar a crecer. Mira, yo por ejemplo en ese aspecto estoy peleado y a la vez no, con cierto tipo de grupos. Por ejemplo, no sé, grupos de networking. A mí se me hace hasta cierto punto una pérdida de dinero. O sea, en este sentido de que estoy pagando por ir a hacer networking con otras personas y demás. Pero a la vez lo veo como algo muy bueno, porque estás haciendo esas conexiones, o sea, estás conociendo nuevas personas, estás pudiendo acercarte a otro tipo de gente, te estás rodeando de gente que tiene tus mismos pensamientos y te van a impulsar y te van a lograr, que juntos vayan creciendo. Le veo como que cierto positivo y negativo, porque hasta la fecha no he conocido un solo grupo de networking bueno, en donde no se busque más el beneficio económico de quien lo está organizando que una buena conexión entre las personas y demás. La mayoría de los que me han invitado es como: sí, vienes a la sesión gratuita, pero tienes que pagar después la membresía de no sé cuánto, y luego la membresía de esto, y luego cada una de las reuniones tienes que pagar esto, y luego tienes que la cuota de no sé qué, y la cuota de no sé qué, y esto, y si quieres hacer conexión con alguien más tienes que pagar y demás. O sea, como que de repente se quita mucho el sentido. Pero me gustan mucho este tipo de grupos porque cuando he ido al menos a las sesiones gratuitas y demás, haces conexiones con gente que dices: oye, está bien chido, y ya después los invitas, ya después fuera del grupo como que tienes esa conexión y ese que se van a impulsar. Momentos que siempre he tenido como que da cierto shock, pero
tengo ese reconocimiento de que son grupos en donde dices, estoy pagando por recibir un beneficio, por así decirlo, pero está bien chido porque esas personas estamos en la misma sincronía, estamos en el mismo camino, estamos buscando diferentes cosas y estamos rodeándonos de ese nivel de energía en el que me van a potenciar. Por ejemplo, Elon Musk dice que durante la etapa más crítica de su vida, él tenía alrededor gente que lo estaba potenciando, ingenieros, grandes pensadores, grandes líderes que tenían ideas locas como ir a Marte. Entonces, ese momento y ese ambiente es lo que permitió que él pudiera ver la visión completa y poder visualizarse a yo quiero llegar a Marte, porque te amo. No, ya, chiste viejo para los que ya tienen seguidores veteranos del canal. Ajá. Pero, o sea, por ejemplo, vemos el ambiente en el que estaba rodeado, pues los impulsó mucho. Caso contrario, se ha dado mucho, por ejemplo, en las escuelas de allá de Estados Unidos, cuando de repente llegan y se escuchan mucho pium, 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 pium. La abandonó y la dejó. Son balas del futuro láser. son láser. ¿Por qué? Porque me estaba rodeando de personas que en vez de potenciarme, pues me estaban bajando, me estaban haciendo que me decayera, me estaban haciendo que fuera cada vez mi nivel. Ándale, esa canción nos dice mucho. Ustedes, chicos, por ejemplo, ¿quiénes tienen que les hayan servido de esa manera? Que los hayan impulsado para que crezcan, que los saquen de su zona de confort, que los hagan hacerse más grandes como personas. Que nos platiquen, ¿no? Que nos platiquen, a ver, déjenlo en los comentarios, díganos, pues en ese aspecto, ¿quién para ustedes ha sido como que su grande héroe o su grupo de héroes o esas personas que los han impulsado y sacado de el hoyo a veces o que los han potenciado todavía más? Yo lo veo en ese punto como que el grupo de amigos que tienes cercanos es como un microondas, ¿no? Y tú eres las palomitas de maíz. Son ese grupo de amigos que van a potenciar tu... Que truenes. A potenciar a que truenes y seas algo mejor, porque yo voy a morder un grano de maíz y pues no sirve de nada, ¿no? Hasta me puedo romper un diente a veces. Y al momento de tronar ya es algo que va a servir, algo que sabe rico, algo que ya es algo diferente. Entonces a veces es como que mis amigos, mi grupo de personas cercanos, son un grupo de personas que van a hacer ese microondas que va a potenciar mis habilidades y lograr sacar de mí algo oculto. Punto número 4, nos dicen las leyes para poder enfrentar retos o para poder prepararme. Visualiza el reto, visualiza aquello a lo que te vas a enfrentar, pero visualiza aún más el cómo vas a lograr la victoria. Y aquí es donde nos decía Sun Tzu, haz una planificación estratégica, ¿no? Las batallas no se ganan simplemente por superioridad numérica, sino se van a ganar por saber cómo vas a hacer la estrategia, cómo vas a reaccionar, cómo es el terreno y el entorno en donde estás trabajando, aprovechar ese terreno y ese entorno a tu favor. Lo veíamos en la historia inicial, los espartanos supieron aprovechar un desfiladero en donde toda la superioridad numérica de los persas pues no podía aprovecharse, no podían aprovechar los carros de combate, no podían aprovechar la caballería, simplemente tendría que moverse en la infantería y por espacio muy reducido, que en vez de lograr una falange, que era el fuerte en aquellos entonces, pues tenías que hacer algo ya un poco más reducido, porque si no te ibas a caer del desfiladero. Entonces era más fácil pelear contra una línea de 4 o 5 personas que pelear absolutamente con todo. ¿Por qué? Porque ya estabas acá con los arcos, estabas como aprovechando todo eso. Estabas aprovechando que tenías el desfiladero y aventar piedras desde lo alto. Entonces todo este tipo de cosas. Visualizabas el problema que iba a llegar o visualizabas el reto, pero más aún, visualizar la victoria. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes de que tienen que enfrentarse a algo, a alguna conferencia, tienen que enfrentarse a algún reto, a alguna entrevista de trabajo o algo? ¿Cómo se han preparado en ese momento? O sea, ¿cómo han visualizado ese reto y cómo han visualizado aún más la victoria que van a obtener? Fíjate que yo creo que esto... que nada, te viene mucho a la mente el juego del ajedrez. O sea, cuando aprendes a jugar el ajedrez no se trata simplemente de saber cómo se mueven las piezas, sino para poder lograr la victoria
tienes que aprender de alguna manera cómo piensa tu rival y tienes que saber cuáles son pues las estrategias más comunes o más poderosas que puede hacer tu rival, y si mueve esto lo puede hacer para acá y si puede hacer esto para allá. Entonces tienes que saber muchos pasos por delante lo que puede hacer tu oponente y lo que puedes hacer tú para vencer. Entonces este tipo de planificaciones se me ocurren mucho. O sea, el ajedrez nos prepara para todo este tipo. Incluso siempre que veo alguna referencia de guerra de la antigüedad, ¿no? Ya sea en Oriente, ya sea en imperios de este tipo, ponían acá como el ajedrez y visualizando. Más que nada es también el arte de prepararte con la improvisación de alguna manera, de si el oponente hace esto, yo puedo hacer esto. El plan A, el plan B, el plan C, el plan D, el plan E, el plan... Pero, o sea, llevas tu mejor plan y vas viendo paso a paso si esto se sale de... ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir de control? Este lado de aquí. Puede que mi rival haga esto. Y pues ya viendo todo esto, lo puedes llevar a tu día a día, ya sea tu negocio. ¿Qué puede salir mal? No sé. Puede ser que mi proveedor se le acabe el producto porque yo no soy su único cliente. ¿Qué voy a hacer si esto llega a pasar? Pues en lugar de tener un solo proveedor, pues voy a tener 2. Aunque me dé un poco más caro, cuando se le acabe pues se lo pido a Uh-huh. Entonces, pues ya vas previniendo, así vas viendo tu planeación estratégica de, a ver, ¿qué puede pasar? No sé, puede que mi logística falle, que ya no tenga la manera de entregarle a mi cliente su producto. Pues voy a tener una paquetería de emergencia en caso de que llegue a pasar cualquier cosa, que mi logística normal pues le hablo a la emergencia. Me va a salir un poco más caro, pero pues es la emergencia, y así te vas viendo en todos los puntos. ¿Qué puede salir mal? Puede que mi socio estrella, mi empleado estrella, mi colaborador estrella se vaya a otro empleo, porque pues como es muy bueno, puede que se vaya a otra empresa y esto y lo otro. Pues voy a ir teniendo un amigo cercano que lo vaya entrenando, o voy a ir teniendo otra persona, un subordinado, que si llega a pasar cualquier cosa, pues ya está preparado. Entonces vas viendo todos estos puntos y lo vas manejando según el rubro, ¿no?, que quieras hacer, según tu negocio, según tu familia. También en tu familia puede pasar de que, ¿qué voy a hacer si llega una enfermedad? Uh-huh. Que nadie estamos previstos de este rollo, o ¿qué voy a hacer si hay un accidente de tránsito? Que de repente, entonces, voy a tener mi ahorro de emergencias. Voy a tener mi seguro de gastos médicos mayores. Voy a tener, pues sí, siempre viendo todo este tipo de cosas. Que a lo mejor mi terapia de pareja en caso de que puedas haber algún problema emocional que tengamos, o puede que mis hijos también en algún momento se pongan mal emocionalmente. Entonces vas previniendo las fichas. Pues vas viendo dicen por ejemplo en el ajedrez que hay que ver cuántas jugadas adelante, yo creo que son como 10 para asegurar la victoria. Sí, o sea, tienes que saber ir viendo todo lo que va hacia adelante, que de hecho eso es lo que hacen muchas inteligencias artificiales en el ajedrez. Como son jugadas finitas, pues ya ven todas las diferentes posibilidades y ya te la juegan. Y normalmente el que empieza puede ganar. O sea, tiene más probabilidades de ganar si sabe todo este tipo de cosas. El que da el primer paso. De hecho, la otra vez estaba viendo algo muy interesante de torneos mundiales. Y dicen, hay jugadas, o sea, ya los profesionales ya saben cuáles son las jugadas estrellas. Entonces ya saben, si empezó con esta jugada, ya tengo muchas probabilidades de perder. O sea, si mi enemigo empezó con esta jugada, ya la estrategia se vuelve muy difícil. O tengo que aplicar esta estrategia, tengo que hacer este tipo de cosas. Entonces, imagínate esos torneos de nomás mueve un peón y todos, ¡oh! No, ya valió que... Me acordé de una serie que veía japonesa jugaban Go, entonces era así como que un Yu-Gi-Oh! De saco la pieza negra y la pongo. Pero bueno, les pongo un ejemplo histórico de preparación. Te preparas como Yugi, corazón de las cartas, y te sale la carta que necesitabas, que ni existía en el juego. Ya sé. La carta de... Y luego sacó una pistola. Oye, no, pero una preparación histórica que sí funcionó, aparte de la de los persas. En el 331 a.C., en el norte de la ciudad de Guagamela,
al norte de lo que es el actual Irak, se enfrentaron el ejército de Alejandro Magno contra el ejército de Darío III, el rey de Persia en aquel momento. Que el mismo tipo, creo que era, no estoy muy seguro, pero creo que Darío era el mismo que peleó contra el ejército de, ¿cómo se llama?, de los espartanos. O sea, creo que era dentro de las mismas guerras en ese momento. Corríjame, porque creo que era él o era Jerjes, no sé. Según en la película era Jerjes. Jerjes, entonces estoy un poco mal, pero Darío tengo entendido que era como que descendiente o por ahí eran dentro de la misma dinastía. Pero bueno, el punto es que Alejandro Magno ya tenía varias victorias ganadas. Anteriormente tenía batallas importantes como Granico e Isos. Otras que peleó. Y en esta era la batalla definitiva que si le ganaba a Darío, pues controlaba todo el imperio persa. Es donde expande su imperio a gran magnitud. O sea, cuando logra una gran expansión. Pero para esto Darío estaba mejor preparado, tenía mejor terreno. Estaba todo mejor y traía lo que en aquel entonces eran como que armas superiores. Traía un mayor número de elefantes de guerra, traía un mayor número de carros de guerra y un ejército muy superior al que traía Alejandro Magno en ese momento. Se componía por una falange inicial, toda la primera línea de combate era una falange, estaban los elefantes en las alas y lo que eran los carros de guerra también. Entonces, lo que hace en la preparación que ya tenía en mente Alejandro Magno, dicen los estudiosos, dicen los historiadores que anteriormente al día de la pelea, porque en aquellos entonces no se peleaban los ejércitos nomás porque sí. Si un ejército no presentaba batalla, no había batalla. O sea, él se podía quedar en el campamento y si te llegaban y te atacaban era más fácil ganar la batalla si tú estabas en el campamento. Entonces, si los dos no querían pelear en ese momento, simplemente no iba a haber batalla ese día. Obviamente se consideraba como una deshonra y como que eres un cobarde y cosas por el estilo si no te enfrentabas, pero bueno. Me vale, te gané. En su momento, él dijo, tenemos enfrente a un ejército superior, entonces ¿cómo voy a evitar pelear contra los carros de guerra? Que era lo más complicado de pelear en aquellos entonces. ¿Por qué? Porque estos avanzaban, te iban rebanando los pies con las navajas que traían en las ruedas, te iban rebanando los pies, iban arqueros adelante, entonces mientras uno controlaba el arco, el carro, otro iba con lo del arco disparando, entonces era como una ametralladora humana montada en carros y era muy difícil pelearles a los carros de guerra. Entonces la estrategia maestra que pensó Alejandro en ese momento fue, voy a simular un flanqueo. O sea, con toda mi caballería voy a simular que voy a flanquear al ejército, que era la única manera como que en aquel entonces de ganarle a una falange. Y hace que los persas caigan en una trampa. Entonces, al simular él con toda su caballería que va a hacer un flanqueo, pues hace que todos los carros de guerra, que toda la caballería enemiga se vaya en contra de él. Y todo esto pasó al ala derecha del ejército de Darío. Entonces, toda la parte derecha pues se mandó información mientras los ejércitos chocaban. Si dos ejércitos chocaban de frente, de infantería, la batalla podía durar todo el día. O sea, absolutamente todo el día. No era una gran diferencia que estuviera un ejército enfrente de otro. El ejército o las batallas en aquel entonces se definían mucho si se perdía alguna posición. Si se perdía alguno de los flancos, si se lograba romper en el centro, ahí se perdía la batalla por completo. Entonces, bueno, él abre su formación, Darío manda toda su caballería por un lado y lo que hace Alejandro es atacar directamente con caballería que tenía escondida al centro de la formación, mientras tenía al grueso de la caballería donde iba Darío, el mismo Darío que dejó pues la batalla a la suerte con sus generales y se fue, dijo ya le vencí, tengo una mayor caballería, tengo una mayor cosas, lo voy a perseguir y aquí termino la batalla porque mata a su líder. Entonces Alejandro se retira y hace que lo vaya persiguiendo. Mientras esto sucede, logran romper la formación en el centro y logra la caballería flanquear a su propio ejército, regresar. Mientras tenían acá ocupado, logra que se rompa la formación. Entra la caballería que tenía de reserva y atacan por la parte de atrás del ejército. Entonces, cuando Darío se cansa de perseguir a Alejandro, regresa, da la vuelta y se da cuenta que tienen la batalla completamente perdida
porque fue una preparación previa, porque este tipo dijo, ok, yo me voy a preparar, voy a visualizar la victoria y no el reto que tengo enfrente. Si me enfrento al reto directamente, pues voy a perder. Pero ¿cómo voy a visualizar la victoria? Voy a confiar en mi ejército para que rompan la formación, se haga un desastre, y en cuanto se hacía un desastre con la formación, ya nada más era dedicarse a hacer una carnicería y a arrestar a cuantas personas se puedan. Entonces cuando Darío da vuelta a su ejército, que ya se cansa de perseguir, ve que hay un caos en la batalla, y en vez de ir a apoyar con la caballería, dice, esta batalla ya está perdida, entonces da la retirada y deja la batalla ya por perdida. Y es la batalla en la que, en este caso, Alejandro Magno pues consigue su imperio más grande. Terminamos con el último punto. Ya logramos estas preparaciones previas, ya logramos todo esto. Ahora vamos a ver el objetivo. Nos dice la ley número 5, conectar con tu reto como si fuera un propósito. En el caso, por ejemplo, de Alejandro Magno, y por eso quería contar la historia, él vio como que mi propósito es ganar la guerra, o bueno, ganar esta batalla, porque ganando esta batalla gano la guerra. Darío traía todo el grueso de su ejército, o sea, ya no había una reserva que hubiera dejado, porque dijo, aquí es la batalla definitiva, aquí gano, o sea, traigo superioridad numérica. Al perder la batalla y al perder todo eso, se queda sin el ejército más que los que lograron huir de infantería y la caballería, que era casi lo más numeroso que tenía, o lo más numeroso que logró salvar. Y se retira y simplemente es como, ¿sabes qué? Vamos a lograr hacer un acuerdo. O sea, ya perdí. ¿Qué territorios quieres? No me mates, por favor. O sea, lo quiero todo, mátenlo. Y logró hacer un acuerdo con Alejandro Magno. Años más tarde, terminó la historia, años más tarde, durante el Imperio Romano, hubo un general, como en el 100 antes de Cristo, por ahí, que replicó esta misma estrategia. Y estaban precisamente peleando ahora contra los asirios, creo. Entonces les mandan a llamar, en este caso creo que los judíos mandan a llamar al ejército de Roma como aliados, que es cuando Roma llega y conquista toda la provincia de Judea. Pero les mandan a llamar, mandan al ejército y utilizan exactamente la misma estrategia. Una estrategia que ya estaba probada, que ya habían visualizado, que traían enfrente a las falanges que ya estaban quedando muy en desuso, que ya no eran como que la gran fuerza que en algún momento habían sido. Y se enfrentan exactamente igual, les hacen la misma trampa, se retiran, logran romper la formación y demás. ¿Por qué ganan los romanos y no el otro ejército que estaba mayor preparado? Porque estos supieron visualizar y supieron conectar con su propósito, supieron conectar con lo que querían lograr. Y el otro ejército, confiado, no revivió la historia. O sea, ya sabían que anteriormente había pasado esto y no lo hacen. Y al contrario, acá sí lo habían preparado. Entonces, cuando conectamos con nuestro propósito, ¿qué logramos? Pues simplemente, cuando ya conectas con el propósito, ya es esto que dirían, acabo de ver One Piece, una de las primeras temporadas, y dicen que cuando una persona no le tiene miedo a la muerte, o sea, su propósito es tan grande que ese miedo a la muerte ya no existe, es más grande el propósito, se convierte en una persona que, pues, es imparable. O sea, sí, estaba viendo que le dicen a Sanji, mira cómo pelea Luffy, porque su manera de pelear, su manera de ver la vida, su manera de soñar, lo vuelve imparable, y te vas a topar muchos locos así en el futuro, que es de los que tienes que aprender y es de la manera que tú tienes que pelear. Me llegó mucho esa reflexión de que yo había perdido mi propósito, que era llegar al infinito azul, y al ver a estas personas que conectaron tanto con su propósito, uno que casi lo matan con una espadita que parece de juguete y lo humillan totalmente al Zoro, y el Luffy, después de pelear contra el otro tipo y dar todo a pesar de que él no podía nadar en el mar, y pues sí, te das cuenta de esto, de cómo es realmente una persona tan diferente cuando conecta con su propósito, ya sea lo que sea para ti, sea tu familia, sea tu trabajo, sea tu gran sueño de ir para allá, sea el servir a los demás de cierta manera, cambia todo. Incluso siento que puedes de alguna manera potenciar todos los puntos que ya hemos visto. O sea, la estrategia planificada que ya tenías se potencia. O sea, hay algo en tu instinto que por ese propósito
te hace ver más allá y te hace pensar incluso más rápido y te hace inspirar a las personas que están en tu ejército, que eran las que decíamos, o sea, potencia todo eso. Alan, ¿tú qué dirías del propósito? Pues mira, si ya lo decimos, cuando conectas el reto con el propósito, ¿qué es lo que haces? Primero que nada, pues encuentras, como ya decías, todo ese poder que necesitas, toda esa motivación, porque sabes realmente que te va a llevar con ello. Muchas veces también, por ejemplo, dicen que eliges las batallas que vas a pelear, ¿verdad? Entonces, hay batallas que si no van con tu propósito, pues muchas veces ni siquiera vale la pena agarrarlas. Entonces, aprendes a elegir, aprendes a tomar todos los recursos y a tomar los riesgos y todos los esfuerzos que vaya a conllevar el poder trabajar para cumplirlos. Y más que nada, pues creces. Creces y conectas con tu propósito, de una u otra manera creces e impactas alrededor de ti con él. Yo voy a terminar con una reflexión. Imaginen un padre de familia que se queda sin trabajo. O sea, es algo muy diferente, muy difícil, pero si él se derrumba, su familia va a perder. Entonces, al conectar con el propósito, vas a decir, mi propósito es dar lo mejor a mi familia, dar lo mejor a mis hijos, a mi esposa, ser un motor para ellos, entonces no me puedo derrumbar. Entonces, al conectar con ese propósito, vas a lograr que se construya un nuevo legado, vas a lograr un nuevo trabajo, vas a lograr la forma de salir adelante. Y aquí pongo ya el último ejemplo de esto para ir dando cierre. Viktor Frankl, espero haberlo pronunciado bien, era un psicólogo, psiquiatra, sobreviviente a Auschwitz. Y él estuvo preso, estaba viendo acá el dato, entre 1942 y 1945. Primero en varios campos de concentración y finalmente lo concentran en Auschwitz. Y él, como sobreviviente, como ver ese propósito al que tenía que conectar, que era pues lograr sobrevivir, lograr darle un propósito más adelante a su vida, lograr salir de ahí y ser un ejemplo para la humanidad. Él nos dejó una frase que decía, bueno, quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Entonces, quien tiene un porqué puede soportar cualquier reto, cualquier dificultad, cualquier cosa. Obviamente para eso pues se necesitan los puntos anteriores, necesitamos conectar, necesitamos prepararnos, necesitamos visualizar todo lo demás. Entonces, dejémonos, les dejo esta reflexión. El propósito, por ejemplo, en el caso de él, en el caso de Víctor, lo salvó del abismo, lo salvó de sentirse solo, de dejarse llevar por el dolor que estaba pasando en aquel momento, y ayudó a muchísimas personas que estaban a su alrededor para poder también superar esas pruebas, para poder lograr salir de ahí y que no se desmoronara la comunidad en la que él se encontraba o en las personas con las que tenía relación. Entonces, pues encontremos ese propósito, ese por qué. Y termino con esta palabra. A ti que nos estás escuchando, hazte la pregunta: ¿qué me está enseñando este reto? O sea, cuando tengas que enfrentarte a algo, ¿qué me está enseñando? ¿Qué quiere despertar en mí? ¿Qué quiere potenciar en mí este reto? ¿Qué va a potenciar en mi interior? ¿Y cómo voy a enfrentarlo de la mejor manera? ¿Cómo voy a conectar con este reto y a lograr enfrentarlo? Chicos, ¿algo con lo que quieran terminar? Yo quiero terminar recordándole a todo el mundo de que un ejemplo muy grande de propósito son nuestras madres. Ellas han dado todo por nosotros en muchos de los casos, la mayoría. Yo quisiera creer que en todos, pero pues sé que son la mayoría. Y pues pónganse a pensar, o sea, nuestra madre, todo el mundo la recordamos, todo el esfuerzo que hizo, todo el cariño, todo este tipo de cosas, y nosotros daríamos lo mismo por una madre. Entonces es un ejemplo muy, muy grande. Lo otro que quiero decir es que los retos, ponte a pensar, a mí me encantan tanto los videojuegos porque yo siento que son muy aburridos o serían muy chafas si no hubiera retos, si fueran muy sencillos, si fuera muy fácil. Y siento que por esto también me gusta mucho la vida, porque en la vida las cosas que realmente valen la pena son retos muy difíciles, y esos retos muy difíciles les llamamos sueños. Pero si fueran muy fáciles, cualquiera los haría, y serían aburridos, es para mí lo mismo. Entonces, de alguna manera yo te digo, diviértete haciendo esto,
diviértete haciendo todos los retos, disfrútalos, agárrales ese saborcito, ese algo que va a llenar tu vida, porque son solo momentos. Ya después que llegas al otro lado dices, ya se acabó, ¿y qué sigue? O te quedas así. A veces pensamos que ahí vas a estar en la tormenta toda la vida y no, se va a acabar la tormenta. Y a veces creemos que la meta es el propósito y el propósito es el camino. Y el camino siempre va a ser mucho más largo que el tiempo que vas a durar en la meta. Así que disfruta ese proceso, disfruta el camino y diviértete. O sea, la vida de alguna manera es muy chida cuando aprendes a visualizarla, cuando aprendes a disfrutarla, a ver cada de estos detalles, cada de estos momentos. Y pues dale con todo, porque si aprendes a hacer todo esto, vas a volver todos tus sueños realidad. Y pues más que nada, conecta con ese propósito. ¿Qué caso tendría que obtuvieras todas las riquezas del mundo, que obtuvieras todo lo que te venden en las redes sociales, que es el éxito y todo, si no has conectado con tu propósito? Te sentirías realmente vacío y sentirías que, tengo todo, pero no valió la pena. O sea, hay cosas más importantes. Y pues me llevo mucho todo esto que vi en la serie estos días de mi propósito es este, a mí qué me importa tener mucho dinero si no tengo para comer, o hay muchas cosas muy muy chidas. Sí, pues justamente, te digo, yo creo que comparto esa opinión. Recuerda que los retos, más el que simple y sencillamente estarte aventando a hacer esto y esto y esto por buscar más y más y más, busca realmente qué es lo que conecta contigo, con tu propósito, y trabaja fuerte por ello. Muchas veces perdemos mucha energía, mucho tiempo, o nos estresamos demasiado por cosas que ni siquiera lo valen. Ve realmente qué vale para ti y enfoca todo ello, todo lo que tengas a tu favor, tus recursos. Aprende, crece, rodéate de las personas correctas y ve a cumplir lo que quieres hacer. ¡Gámbate! Y bueno, gente bonita, los retos no son castigos que nos llegan, sino son llamados. Son puentes hacia una visión más valiente de ti. Y no necesitas estar en la cima para comenzar a prepararte. No, sino que necesitas decidir que no serás alguien que simplemente se va a la improvisación y que toda su vida la está dejando al ahí se va. Por eso debemos de preparar nuestra mente, nuestros hábitos, nuestro entorno, visualizarnos y creer que podemos lograr las cosas. Pero sobre todo, no debemos de olvidar el por qué empezamos en un momento. Y así, cuando llegue el reto, porque va a llegar el reto, no nos va a preguntar el reto, ¿estás listo? O sea, ¿quieres? Entonces cuando llegue ese reto, en vez de recibir esa pregunta de ¿estás listo para mí? Simplemente decirle sí. Chicos, yo corro. Redes sociales. Gente bonita, rápidamente mis redes sociales, Meni05J, Manuel García en todos lados. Síganme, ahí Flying Freedom, la red del negocio. Ahí Chavimón, tu amigo Nacho, redes sociales, ahí nos vemos, chicos. Nos dejan comentarios, preguntas, sugerencias. Ya se le know. Redes sociales, David Paz SP, ahí estamos por todos lados. Las redes sociales de la banda Carga Positiva, escuchen nuestra música en todas las plataformas digitales. Y las redes sociales del negocio pazcompany.com. Y nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Los regalos más bonitos de la vida vienen envueltos en grandes retos.